Pues bueno, muchas gracias. A nombre de las comisiones de Derecho Financiero y Bursátil y Cumplimiento y Buenas Prácticas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, les agradezco que nos acompañen el día de hoy para esta sesión conjunta donde nuestras y nuestros ponentes van a analizar un documento que en lo personal me parece de lo más interesante. La primera encuesta nacional de Compliance Officers que nuestro amigo y colega, el doctor David Merino, sacó a través de Top Compliance. A mí en lo personal, como lo he platicado un poquito fuera del aire, a mí en lo personal me gusta mucho porque es una herramienta que nos permite ir más allá del discurso, nos permite tener a la mano métricas que nos pueden llevar a, pues, tal vez, a afirmar lo que estamos haciendo bien, pero también a corregir lo que estamos haciendo mal. Y les haré, y les daré algunos datos al respecto de esto. Pero dicho lo anterior, quiero dar la bienvenida a nuestros cuatro ponentes. Tenemos a Gabriela Sandoval, quien es directora jurídico y de cumplimiento de G500 Network. Tenemos a Lina Resu, que es directora general de Add Value y es socia de la firma Álvarez Valenzuela. Tenemos a Alan Muñoz, que es Head of Compliance and Legal en R2, que creo que acabas de obtener, Alan, una autorización fintech, ¿verdad? Creo, por cierto. Ahora les cuento de ello, ahora les cuento. Gracias, Salvador. Bueno, pero bueno, el que obtiene certificación, el que tiene el visto bueno, paga la comida, Alan, digo, nomás lo dejo por ahí. Y por supuesto, no pienso obviar a mi amigo y mi maestro, don Néstor Aparicio, que es el Compliance Officer España Américas de Inetum, un gran abogado, un gran amigo y un gran troll de primer mundo. Entonces, queridas amigas, queridos amigos, les voy a dar la palabra a cada uno de nuestros y nuestras ponentes para poder conocer el análisis de cada uno de ellos y de ellas de este documento, pero solo les pido que me den chance de poner un solo dato sobre la mesa. A partir de ahí no me voy a meter, ni siquiera cuando Néstor nos interrumpa. Hay en la página 73 del documento de la revista de Top Compliance, está la parte relativa a las remuneraciones de los oficiales de cumplimiento. Y me parece, bueno, de terror. Estoy viendo que el sueldo promedio más alto es de 35,000 pesos o más. Y este equivale al 32%. Esto es una clara muestra de todo lo que hemos dicho. Doctor Merino, amigo, bienvenido. Hola, perdón el atraso. No tenía la liga a la mano. Mil perdones, ya la conseguí. Bienvenidos, perdón. ¿No? Doctor, pues bueno, esto es un ejercicio que estamos haciendo gracias al esfuerzo que hicieron en Top Compliance y pues honor a quien honor merece, ¿no? Y nada más les dejo este dato sobre la mesa. La parte relativa a los sueldos me parece escalofriante. Creo que es esta primera encuesta nacional de oficiales de cumplimiento, efectivamente nos dan datos duros que nos pueden llevar a tener un debate sin fibias ni fobias, ¿no? Simplemente se trata de analizar lo que está bien y lo que está mal. Yo a partir de ahí no tengo más que decir. Les cedo el micrófono a ustedes. ¿Quién quiere empezar? Aline, ¿te parece correcto? Y ojo, Néstor, todavía no interrumpas. Aline, si quieres, tienes 10 minutitos para tu discurso inicial. Muchísimas gracias, Salvador. Mira, yo creo que en función de toda la información que es sumamente relevante, que aparece aquí precisamente en esta encuesta realizada por la revista, vale la pena, bueno, ya pusiste sobre la mesa un punto escandaloso pues para varios de nosotros. Más que escandaloso, creo que
da vista y es un monitor muy claro de la falta de relevancia que el tener un compliance officer o un responsable de cumplimiento dentro de nuestras empresas sigue siendo a nivel industrial, corporativo, vaya en cualquiera de los sectores que menciones, inclusive incluyendo el financiero. Es decir, creo que se pierde de vista la importancia y la relevancia de la función del compliance officer y eso queda muy patente o muy marcado precisamente en las brechas de remuneración que puede tener un compliance officer o en mi experiencia personal, por ejemplo, en ver que inclusive instituciones del sector financiero operan sin tener un compliance officer aún al día de hoy, particularmente instituciones del sector financiero no reguladas, ¿no? En donde todavía sienten que podemos trabajar un poco por la libre. Y ya no se diga en temas de actividades vulnerables no financieras, ¿no? En donde, pues apenas, por ejemplo, si estamos hablando de que la capacitación, la formación, la preparación que requiere un oficial de cumplimiento para poder certificarse en actividades financieras, pues demanda, ¿no? Por demanda, y que además de todo le requiere una actualización completa. Y estamos hablando de una función que va muy orientada a un sector, que es el financiero, es decir, a todas las sociedades que lo componen. Pero cuando hablamos de las actividades financieras no vulnerables, estamos abriendo el abanico de actividades y eso también implica necesariamente una serie de funciones que el oficial de cumplimiento va a tener que realizar, ya sea en la industria en la que se trate, para que podamos tener, como el doctor Merino le gusta el término y ya lo hemos adoptado muchísimo, el due care de una empresa, el debido cuidado de una empresa, porque el ser oficial de cumplimiento no se va a limitar exclusivamente a las funciones de verificación como tradicionalmente ha venido siendo de cumplimiento en el sistema financiero, sino que amplía este horizonte al cumplimiento en todos los departamentos y de manera integral en todas las actividades de la empresa o sociedad de que se trate. Entonces, imagínate el nivel de responsabilidad que empieza a tener un área, un Chief Compliance Officer o un departamento de cumplimiento, cuando tiene que estar en una constante verificación del apego, de la alineación de las actividades de dicha empresa a la normativa, no solamente interna, sino obviamente de carácter legislativo, ¿no? Y en este sentido, esta función además toma una relevancia porque estás hablando de una persona que tiene que saber necesariamente de protocolos de gobierno corporativo, estás hablando de una persona que tiene que saber de gestión de riesgos, de matrices de análisis de riesgo. No estás hablando de una persona que llega nada más a implementar un código de ética o tan, ¿no? Tiene que implementar un programa de integridad en términos del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, hablando de anticorrupción, porque tiene que prevenir actividades de corrupción, tiene que prevenir actividades vinculadas con otro tipo de delitos, tiene que prevenir la responsabilidad penal de la persona moral, fiscalmente, administrativamente, en temas de cuestiones de carácter laboral, en temas de cuestiones administrativas u operativas netamente relacionadas con la empresa, en cuestiones de normas oficiales mexicanas. En fin, estás hablando verdaderamente de una función integral, no estás hablando de una persona que nada más se va a sentar en su escritorio y va a verificar que se esté dando los avisos de prevención de lavado de dinero, porque esa es de alguna manera la función cuasi limitada que se le ha dado al oficial de cumplimiento, porque se le ha circunscrito a que, como nada más se le menciona en la ley correspondiente, en la ley para identificar y prevenir operaciones de recursos. Bueno, entonces nada más es prevención de lavado de dinero. No, la función de un oficial de cumplimiento es muchísimo más amplia.
es mucho más extensa. Entonces, cuando tú ves de pronto salarios paupérrimos, pues te das cuenta la poca importancia o la poca visibilidad que tiene precisamente la trascendencia de una función como esta, ¿no? Oye, Aline, ya que Néstor dijo que iba a interrumpir, yo le tomo la palabra y te quiero hacer una aportación, porque tú eres consultora. Sí. Bueno, como colegas, cuando yo llego con un cliente nuevo, la primera pregunta que le hago es, ¿cuánto le pagas? Justamente, ¿cuánto le pagas a tu oficial de cumplimiento? Y si me dice, le pago 20,000, ya, se acabó, ya. Me puedes contestar lo que quieras, pero ya entendí que tu nivel de riesgo equivale a 20,000 pesos. Es eso, Néstor. ¿no? Sí, fíjate, yo añadiría una pregunta más. Cuando preguntes cuánto le pagas, dile además dónde está. ¿Vale? Y esto es muy importante. Si le tienes sentado al lado de la fotocopiadora o con la Nespresso, al lado preparando cafés, es decir, ya estás trasladando a la empresa la importancia que tiene tu compliance officer. Y cuento simplemente una anécdota y te devuelvo. Tuve la oportunidad de hablar con el fiscal, es buen amigo mío, Daniel Alonso, fiscal que metió en prisión al lobo de Wall Street. Habéis visto todos la película. Y me acuerdo que le decía, oye, ¿y tenían compliance officer? Y decía, sí, tenían un área de compliance. Y decía Jordan Belfort, decía, bueno, y eran unos tontos. Y en cuanto veíamos que hacían más preguntas de las debidas, les dábamos trabajo administrativo, les hacíamos rellenar cosas. Entonces ya estaban entretenidos porque sentían que su función parecía que importaba, porque rellenaban tablas de Excel. Entonces, fijaos, es muy importante cuánto le pagas, qué hace, aunque luego trataré de hablar algo de esto, y dónde lo tienes, dónde está situado en la empresa. Si le tienes en la planta noble, al lado de la dirección, si le tienes, bueno, pues eso, apartado, sin posibilidad de tener contacto con el negocio y acceso a documentos, eso dice mucho de tu compañía. Y ya me Claro, por supuesto. Cierto. Y eso, Aline, por suponiendo favor. que lo tienen. Bueno. Pero, ojo, y esto que yo, bueno, que lo que dice Néstor es real y concreto. Yo tengo siempre esta pregunta, porque, salvo tu mejor opinión, por alguna razón, cuando haces una auditoría, una intervención, terminan mintiéndote los clientes. Entonces, para evitar perderme entre todo el papeleo, como bien dice Néstor, te empapelan, para evitar cualquier problema, una pregunta sencilla. ¿Cuánto le pagas? Pero bueno, ahí tengo una pregunta para ti, derivado de esto, para la etapa de la segunda etapa. Pero bueno, continúa, por favor, Aline, que te quedan 2 minutos. Para aprovechar mis 2 minutos. Yo le he robado un minuto, o sea que le puedo ceder uno de los minutos. Para aprovechar mis 2 minutos, quiero puntualizar precisamente esto, que el análisis del pago, de la percepción económica que hoy por hoy está recibiendo un oficial de cumplimiento es necesariamente reflejo de la importancia que se le está dando a la actividad. Lamentablemente, porque además de todo, creo que también se ha empezado a visualizar y el sector económico y financiero ha empezado a evaluar verdaderamente la importancia que tiene esta función y le ha empezado a dar la debida relevancia, aunque sinceramente y lamentablemente pues vemos que solamente aquellas compañías a gran escala o que tienen inversión extranjera pues son las que promueven más este tipo de actividades que las pymes, que son pues el 99% de las empresas en México, ¿no? Y a diferencia, y Aline, por supuesto, hay que poner sobre la mesa una pregunta. ¿En cuánto tiempo llegaremos en México a la maravilla a la que llegaron ya en Estados Unidos? Que se establezca ya un punto de equilibrio en los sueldos del CEO, de la Chief Compliance Officer. No sé si algún día llegaremos a ese nivel aquí. Mira, yo creo que hay que ser positivos. Yo veo que cada vez esto empieza a tener mayor reverberancia, pero estamos en ciernes, estamos en pañales. Entonces yo creo que va a ser todavía un camino largo
pero para nosotros que lo estamos empezando también es un semillero de oportunidades, ¿sabes? Porque yo lo veo y lo comparto con colegas que están en el sector y verdaderamente les digo que somos nosotros precisamente los pioneros en este tema y somos quienes vamos a empezar a establecer las reglas del juego, de dónde queremos, a dónde queremos llegar. Este tipo de encuestas empiezan a tener una relevancia supina precisamente en la opinión pública, ¿no? Empiezan a dar cuenta de la importancia del tema. Entonces, creo que también para nosotros es un nicho de oportunidad muy grande que debemos pues capitalizar debidamente. Perfecto, Ali. Y pues bueno, un minuto más que amablemente Néstor te cedió. Perfecto. ¿Con qué lo rellenaré, caray? ¿Con qué lo rellenaré un minuto? Tanto tiempo. Básicamente, yo creo que, bueno, hay otros factores muy importantes también que hay que considerar, porque también tenemos, y retomando lo que acaba de decir, es muy importante que tengamos esta visión de que nuestro país es eminentemente pyme y mi pyme. Entonces, el cumplimiento tiene que ser también un traje a la medida y tenemos que buscar maneras flexibles de empezar a llevar a nuestros clientes a cumplimiento, a donde queremos que estén, pero obviamente apegado a su realidad material, ¿no? Ok, perfecto, perfecto, Lynn, muchas gracias. Alan, ¿te parece si tomas la palabra ahora? Y ahí te Claro que sí, Salvador. Gracias. Échale. Oye, primero que nada, Salvador, muchas gracias por la invitación a ti, a la Barra Mexicana. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Doctor Merino, felicitaciones por esta iniciativa de Top Compliance. Increíble, increíble. Por eso estamos aquí platicando de un proyecto que usted inició y qué bueno, felicitaciones por ello. Bueno, y contando Gracias. nada más algo que mencionaba, Salvador. Afortunadamente fuimos admitidos en la asociación FinTech, porque somos la empresa para la que estoy, es sector no regulado financiero. No obtuvimos una autorización, pero nada más hacer el disclaimer, ¿no? Que fuimos admitidos a una asociación, pero que no tenemos una autorización porque no somos sector regulado. Nada más eso. Ahora, en cuanto a la encuesta, a mí me encantaría hablar de 3 puntos que me parecieron de lo más interesantes. Adelante. El primero tiene que ver como que con una situación de equidad, ¿no? Porque me llama mucho la atención el número de mujeres que están ejerciendo la función de compliance. Y eso es fabuloso. O sea, el 55-56% de las posiciones de los encuestados son mujeres, lo cual es muy bueno. Me parece que está perfecto, ¿no? Que se están incorporando. Y yo siempre he pensado que las mujeres tienen una característica de orden muy particular del que a veces los hombres adolecemos. Y hablo a título personal. Entonces creo que las hace bastante fit a estas posiciones, ¿no? de compliance, y eso me da muchísimo gusto. Pero me lleva a una reflexión, ¿saben? Porque yo llevo 10 años en el sector financiero y he estado viendo quién ejerce las posiciones de liderazgo, tanto en áreas legales como de compliance, sobre todo de compliance. Y me llama mucho la atención porque justo las cabezas siempre son mujeres, o en el menor de los casos, son mujeres, la mayoría son hombres. Entonces, eso quiere decir que también ahí hay una brecha. No quiero hablar por los demás sectores, yo he visto el sector financiero, pero me gustaría dejar esta reflexión, porque me parece que sí hay una brecha importante ahí. No siempre todos los puestos directivos están siendo alcanzados por mujeres, y me parece que ahí, siendo una actividad, la de compliance, como hace un rato lo mencionaba Lynn, no solo de prevención del lavado de dinero, sino muchas más cosas que implican la ética, o sea, entramos al tema de la ética. Oye, bueno, también toca a los compliance officers empujar hacia adelante que no solamente sean los hombres los que estén en posiciones directivas. Hemos visto en los grandes estándares internacionales que un elemento clásico de compliance es el top from the top, el top from the top, ¿no? Ese apoyo de la alta dirección. Creo que también toca desde los altos cuerpos directivos apoyar a que estas posiciones también estén pues, ocupadas por mujeres, ¿no? Me parece que ahí hay una brecha y hay un largo camino que recorrer. Ahora, la encuesta tampoco lo dice, ya lo habían tocado hace un momento el tema de los salarios, pero tampoco hace la diferencia de si esos salarios, pues eso es a nivel agregado. Sería bien interesante saber también cómo están por género, ¿no? Y seguramente vamos a encontrar brechas, estoy casi seguro que las encontraríamos. Entonces, ese es un primer punto que a mí me parece de lo más interesante de la encuesta.
El segundo gran punto que a mí me pareció también bien interesante es cuando les preguntan a los encuestados el número de personas que integran su área. La mayoría dice que 1 a 2. La verdad es que eso yo me quedé helado cuando dijeron que 1 a 2, más del 50%. Y por ahí del 11-12% dice que 5 o más. Y me llama mucho la atención porque, y no me dejarán mentir colegas, cuando uno está en el campo de batalla, ya hace un rato lo mencionaba Lynn, no solamente requieres conocimiento de una materia en específico, requieres conocimiento de varias ramas del derecho y además de gestión de riesgos. Creo que es la razón por la cual, y no me voy a meter en ese punto por si quieren tocarlo, pero es la razón por la cual no solamente hay abogados en compliance. Y creo que no debe haberlo solamente. Es sano que no los haya. ¿Por qué? Porque no nos alcanza el conocimiento de la regulación para desempeñar la función de compliance. Pero me llama mucho la atención, o sea, a ver, muchas de estas empresas o compliance officer que encuestaron son de empresas medianas o grandes. Más o menos ahí los encuestados es 25, 25, 25. De verdad, en una empresa grande, a lo mejor hubo quien contestó que en su área hay 1 o 2 personas. Entonces, eso me hace cuestionar un poquito qué nivel de efectividad de compliance hay en las empresas o pudiera haber en las empresas, o si estamos todavía en compliance de papel en algunos casos y estaremos migrando. Porque de verdad, hacer una matriz de riesgo regulatorio no es sencillo. Identificar la regulación aplicable, evaluar los riesgos, medidas de acción, planes de acción, no es nada sencillo. No, o sea, se requieren muchísimas cosas. Y me llama la atención, ¿no? Creo que también ese es otro punto. Creo que esta encuesta, si algo nos deja, es datos duros de dónde todavía tenemos que hace muchas cosas. Hace un rato Ali lo mencionaba, ¿no? Estamos en cierres. Entonces, ese es otro gran punto que a mí me llama la atención, la cantidad de gente que está ahí. Y me lleva también a pensar, bueno, vamos a creer que no son necesarias tantas personas, que yo creo que sí se requiere más elemento humano, me parecen muy pocas personas. Por poner un ejemplo, en la empresa en la que yo estoy somos hoy 30 personas, de las cuales 3 somos de compliance. Digo, en términos de proporción es el 10%, pero es bastante. Nos lo tomamos con una seriedad que nosotros creemos que tiene que ser. Ahora, aquí la encuesta no dice nada, pero pudiera ser que el elemento tecnológico apoye. Y yo sé que en compliance el elemento tecnológico está sobre todo en temas de prevención de lavado de dinero por los sistemas de alerta, de monitoreo, etcétera. Pero esta es otra cosa. Compliance requiere de herramienta tecnológica. Típicamente el trabajo legal, no necesariamente, digo, ahora ya hay legal design, smart contracts, etcétera. Pero la labor de compliance requiere total apoyo de la tecnología. Entonces, a mí me gustaría ver también hacia futuros ejercicios de esta encuesta, cómo estamos tomando o qué importancia le estamos dando la gente que está en compliance a la tecnología, porque eso te puede ayudar a mitigar un riesgo tremendo. Y aquí están también expertos, está el señor Néstor, que le sabe mucho a esto, de la tecnología. Y bueno, ese es el segundo punto. Y el tercero, que me llama también mucho la atención, es el tema de la certificación, ¿no? Porque la tendencia, y si mi entendimiento es correcto, los compliance officers, si en algo se certifican sobre todo, es en prevención de lavado de dinero, ya sea sector financiero o actividades vulnerables. Y está perfecto, claro, lo necesitan. Pero creo que todavía falta mucho, ¿sí? Mucha formación del compliance officer para capacitarse, para formarse. Y aquí un punto bien interesante, colegas, que yo veo, y es que pues hoy no existe una carrera para compliance officer o licenciado en compliance, no existe. Yo recuerdo que hace 8 años, cuando empecé en esto, como que iba identificando qué es lo que necesita el mundo corporativo y eso lo vas aprendiendo. Oye, que necesito protección de datos personales, que lavado de dinero, que anticorrupción, en mi caso la regulación financiera, oye, que estudiar algo de ética, algo de antitrust. Pues eso no existe una carrera así. Nos hemos tenido que formar al vuelo, hacer cambio de motor en pleno vuelo, lo cual no es nada sencillo, ¿no? Entonces, creo que hay de todo entre los compliance officers. Algunos que son muy conscientes de las necesidades que existen en el mercado, en las propias empresas y se forman en varias ramas porque eso es lo que requiere una formación multidisciplinaria. Hay compliance officers que tienen maestrías en riesgos, o sea, fabuloso. Y hay quien a lo mejor dice, bueno, oye, Alan, sí. Pero pensé que ibas a señalar algo. También nos muestra
esta encuesta que ya por fin llegamos al punto, al break-even, contadores y abogados. Sí, sí, ya llegamos, estamos creo que 5% nos separa o 2%. Esta carrera de verdad que es inclusiva, pero los abogados estamos en la cima de la cadena alimenticia. Néstor, Fijaos que eso dice algo muy relevante al respecto de los controles financieros de las organizaciones. Es decir, a Compliance le interesa mucho disponer de controles financieros. Tanto es en lavado de activos como en prevención de soborno y corrupción, como en lo que sea. Nos queda claro que la forma de disponer de un buen sistema de gestión de compliance es tener buenos controles financieros y ahí los especialistas son los contadores. Si los abogados vais o vamos camino de convertirnos en pequeños dinosaurios si no tenemos conocimientos contables. Totalmente de acuerdo. Yo inclusive te diría que no nada más conocimientos contables. Si no tenemos conocimientos financieros, tenemos problemas, porque podríamos tener conocimientos contables, pero la contabilidad no necesariamente nos da un expertise financiero de cómo se mueve el dinero, ¿no? Esto, precisamente, colegas, creo que va al punto con el que empecé la conversación de este punto, ¿no? ¿Qué tan multidisciplinario es compliance, ¿no? Y qué es lo que requiere. O sea, yo creo que hoy, con lo que tenemos los que estamos acá, si no seguimos preparándonos, vamos a ser obsoletos en 5 o 10 años, ¿no? El tema tecnológico también es bien importante. Yo estoy en una empresa de tecnología financiera. Entonces, todo es menos legal. O sea, vamos, no es que no cumplamos con la ley, sino que hay un desarrollo tecnológico brutal que yo me tengo que subir a ese tren, a ese barco. Y eso, equipo, es prácticamente como que los puntos que a mí me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Que quisiera dejar aquí como entre todos los presentes, porque de verdad llama la atención. Justo. Tus 10 minutos con 20 segundos. Ya está, gracias. No, bien, Alan. Colega, Gabriela. Pues muchas gracias a todos. Y yo voy a retomar un par de puntos de Aline y de Alan, pero voy a empezar justo con el punto de a quién le reportas, ¿no? Yo creo que esta encuesta lo que nos da es saber dónde está el compliance officer en la actualidad. Como bien decía Alan, la verdad es que nos hemos ido haciendo al vuelo. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, me dijeron, te toca revisar esto y te toca revisar protección de datos, y yo no sabía, ¿no? En ese momento qué era, y bueno, afortunadamente, pues me fui capacitando y llegué al tema de llegar a ser compliance officer. Sin embargo, no necesariamente, y es un punto además de los que vienes, era por cumplir un requerimiento de algún socio de la compañía, y no porque se necesitara, o no porque se creyera que se necesitara, ¿no? Eso voy al punto de, oye, lo tienes por obligación o porque realmente está convencida la compañía de tener un compliance officer, ¿no? Sí es cierto, creo que si bien las actividades financieras obviamente son obligatorias y por eso tienen ahí la figurita, estoy completamente de acuerdo con mis colegas, que todas las obligaciones o toda la operación debería tener, o sea, todas las compañías, deberían tener un compliance officer que se especialice en la operación a la que está adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con temas legislativos, con temas normativos y sobre todo con temas financieros. Porque prevención del lavado de dinero está en cualquier compañía. Pasando a eso, voy al punto con el que empecé, que es a quién le reportas. Y a quién le reportas dice que un 11.7% le reporta a Dirección General. A mí me parece que eso nos deja mal, ¿no? Yo creería que la totalidad debería ser reporte a Dirección General, porque es quien conoce la compañía, quien debe ver los hilos y debe ver los riesgos, es quien debe escuchar los riesgos. No parece ser que cuando te ponen en CFO o abajo de algún otro directivo es pues nada más para que te escuche, no deslata y alguien más pueda parar y dé el mensaje adecuado. Creo que incluso más allá de dar reportes a Dirección General, debería estar sin duda en la mesa del Consejo de Administración. No digo como parte del Consejo, pero sí como asesor y como invitado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de vivir riesgos, de verlos, de levantar las alertas, los red flags, ¿no? Y decir, oye, estoy aquí para apoyar a que esta maquinaria funcione, a que este equipo de trabajo funcione, y obviamente no para que lo que mencionaban hace un rato, no me tengas al lado de la máquina del café, porque me tienes que tener y porque me tienes que dar un lugar para que pues, se vea que estás como una empresa innovadora.
Gabriela, perdón, creo que Aline levantó la mano. Perdón. Oye, qué formal. Néstor, haz algo. Estoy dejando mal a Néstor. No, yo lo que quería complementar de lo que está diciendo Gaby es, yo mencioné el gobierno corporativo. Y cuando hablas de gobierno corporativo, estás hablando de un tone from the top. Si tú no le reportas al director general, hablando de que pues es el esquema, o sea, no tienes esta comunicación directa, podemos entrar en la discusión de si eso afecta a la independencia o no del compliance officer, etcétera, pero yo tiendo a estar de acuerdo con la línea en que el compliance officer debe de alguna manera estar integrado a la empresa y que al final del día a quien debe reportar o tener con quien tiene que tener comunicación directa es con el consejo de administración o el director general, pero porque al final del día, si no se involucra el director general, es que no tener el compliance, es que es lo mismo no tener el compliance officer. No se permite. La resistencia interna no te permite hacer ningún cambio. Claro, estoy completamente de acuerdo. Y si me permiten ahí, incluso en una de las preguntas está ¿has tenido represalias, ¿no? De llevar a cabo tu trabajo, de levantar alertas? Sí. Y ahí sí, o sea, yo afortunadamente no he sufrido, no he pasado por eso, pero me parece algo, pues que sí se tiene que considerar, ¿no? Y de nuevo, partimos entonces de que es por saber que somos una compañía innovadora y tenemos un compliance officer y no por querer cumplir o dar cumplimiento a la normatividad y a la continuidad de la empresa, el giro que sea, ¿no? Uh-huh. Creo que otro punto que me saltó fue cuántas personas están dentro del área. Claro que sí me parece que punto número 1 es somos muy pocos, me parece, y quiero que verlo, creo que somos muy pocos los que somos encargados de compliance, pero además que tenemos un equipo que además tiene que capacitar, que además tiene que permear políticas, pero que además tiene que hacer reportes de clientes, ¿no? Y además de eso, vemos casos en los que tenemos 2 áreas a cargo. ¿Por qué? Porque finalmente este tema de a qué te dedicas o qué profesión tienen los compliance officers, donde uno son abogados o contadores en su mayoría, cuando caes en el tema de abogado ya la hicimos porque además no solamente ves compliance, sino también ves lo jurídico, ¿no? A mí me ha funcionado en la práctica. Sin embargo, sí soy fiel creyente de que deberían ser áreas independientes. ¿Por qué? Por la importancia que tiene cada una de las áreas, los riesgos que ve cada una de ellas y obviamente el seguimiento que se le tiene que dar a las funciones de cumplimiento. Creo que en realidad es todo lo que, o sea, son los puntos que me saltaron. No sé si quieren continuamos y pues más bien podemos ir interactuando. Ok, bueno, entonces, gracias Gabriela. Y Néstor, pues entonces, pues dale con todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias, David, por la invitación. Muchísimas gracias a la barra. Tengo que hacer un warning y es que lo que yo opine esto es como lo que ponemos todos en Twitter, ¿no? Estas son opiniones exclusivamente personales, con lo cual no involucro ni a mi compañía ni a Top Compliance, que es quien ha hecho esto. Fijaos, a mí me parece que la encuesta arroja datos, yo creo, muy esperanzadores. Es cierto que hay algunos de los elementos que nos acaba de hacer un poco de ruido, pero fijaos, yo me he fijado en el perfil de quién es el compliance officer y hemos comentado cosas. El perfil es una abogada o contadora, licenciada, de 31 a 50 años, bien joven, habitualmente en una entidad financiera, en una MIPYME. Y fijaos este dato, porque me llama mucho la atención, un 78% de los compliance officers encuestados trabajan en una MIPYME mexicana, además, es decir, de capital mayoritariamente mexicano. Lo dice, bueno, si logro encontrarlo, pertenece a un grupo extranjero, un 83% dice que no, y un 84.7% dice que no tiene capital extranjero. Por lo tanto, estamos hablando de compliance officers de empresas pequeñas, microempresas, pequeñas y medianas empresas de capital mexicano. Además es gente que estamos 1-5 años más o menos en la empresa, es decir, el mayor grupo de gente llevamos menos de 5 años en la empresa y además estamos satisfechos o satisfechas, porque hemos dicho que son abogadas y contadoras, están satisfechas con su trabajo, ¿de
acuerdo? Tanto es así que no cambiarían de área, sí cambiarían de empresa, pero no cambiarían de área. Entonces, es cierto que luego podemos pensar, ok, es abogada o contadora, igual a la vista de lo que se le está cobrando es porque las empresas, estas MIPYMES, están buscando talento barato. Quiero no pensar en eso y ahora entraremos quizá un poco ahí. Tenemos una rotación, me parece, elevada. 5 años me parece que es poco tiempo para desarrollar un proyecto de desarrollar y afianzar y madurar un sistema de gestión, pero eso dice dos cosas: o puro cansancio, es decir, hacemos muy buen trabajo y esto llama la atención de otras empresas y esas empresas buscan talento, entonces eso es lo que provoca que haya este movimiento. Es decir, creo que hay de verdad datos muy esperanzadores, es decir, somos una profesión joven, de gente joven, ya digo, por debajo de 50 años, pues todos estamos ya para hacer la primera comunión. Entonces, me parece que son datos muy esperanzadores de quiénes somos, ¿de acuerdo? Y sobre todo este elemento de, oye, es que la mayor parte de los oficiales de cumplimiento que habéis o que han contestado, un 78%, trabaja en una micropyme, está en la página 69, si vamos sumando. ¿De acuerdo? Es cierto que luego hay otros elementos, pues no estamos certificados, bueno, ¿y qué? ¿De acuerdo? Y que pensemos cuando entró la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, bueno, ¿quién era el DPO o quién era el responsable y que estuviera certificado? Bueno, pues es que somos muy jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, no pensemos tanto en eso. Además, me llama mucho la atención que prácticamente un 73% de las personas encuestadas, tiene entre 1 y 4 personas en el área de cumplimiento, es decir, la mayoría. ¿De acuerdo? Luego hay cosas que habéis comentado. La gran ventaja de hablar el último es que he podido ir recogiendo algunos elementos que habéis comentado todos y tratar de parecer más inteligente que vosotros, que no es el caso. Pero, por ejemplo, decíamos, oye, nos chirría un poco. ¿A quién reportas? Al CEO. Un 51% de las personas, 51.4%, que son los mismos que son oficiales de cumplimiento, reportan al CEO. Fijaos, esto está en la línea o está bien alineado con la estrategia, con el modelo de las 3 líneas de defensa. Es decir, la primera y la segunda línea reportan a la alta dirección. Puede chirriarnos más o menos, podemos buscar un modelo mejor, pero fijaos que lo mejor es enemigo de lo bueno. Vamos a empezar, porque es que llevamos entre 1 y 5 años, vamos a empezar con un modelo que sea sustentable y que sirva. ¿De acuerdo? A mí, ¿qué más me da reportar al CEO si el CEO es un líder? ¿De acuerdo? Y me apoya en mis direcciones. Casi un 80% de personas dice que es respaldado por las decisiones de la alta dirección. Oye, me parece que estos son datos muy esperanzadores, ¿eh? Es decir, que tenemos mucho por hacer. Claro que tenemos mucho por hacer, estamos comenzando, ¿de acuerdo? Pero me parece que hemos sido capaces de transmitir a las sociedades mercantiles, a las empresas, la importancia de tener un buen sistema de gestión de compliance definido desde el principio, ¿de acuerdo? Luego hay otro elemento que habéis comentado todos. Oye, bueno, luego fijaos, cuenta el área de compliance cuenta con presupuesto para su área. Un 62% dice que cuenta con un presupuesto, que además dedica 40 horas, o que la empresa se permite el lujo de dejarme que yo tenga 40 horas de capacitación. 34.2. No sé, no os voy a engañar, no sé si son 40 horas, entiendo que no son 40 horas semanales, que deben ser 40 horas mensuales. Si son 40 horas anuales, me parece que es 1 hora y media al mes. Son anuales, Néstor, perdón que interrumpa. Ahí pues entonces, es 40 anuales. Pues entonces ahí tenemos un problema. Y me acordaba cuando leía esto de este, hemos estudiado todos, Couture, ¿os acordáis de este que decía decía, el derecho se transforma constantemente, un abogado que no estudia es cada día menos abogado? Esto si lo llevamos a nuestro entorno, oye, nos transformamos constantemente. Un compliance officer que no estudia y que no dedica tiempo a estudiar es cada día menos compliance officer. Y os lo digo porque estoy en una empresa del sector tecnológico. La obsolescencia no programada, porque los proyectos que hacemos nosotros duran toda la vida, son como los bolígrafos BIC. Claro, pero es que nosotros no podemos tener en la cabeza el que podemos llegar a convertirnos en un iPhone viejo en 2 años, en 18 meses. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma de estar al día, y fijaos, porque también es uno de los elementos que hay, es no solo capacitarnos, sino unirnos al fenómeno asociativo. Es decir, coincidir
con más gente que tiene nuestras mismas inquietudes, más compliance officer, para crecer, para generar esto que llamo yo y que me gusta mucho, de acuerdo, Kropotkin, se llamaba el príncipe Kropotkin, que inventó aquello de la inteligencia colectiva. Tenemos que ser capaces de generar inteligencia colectiva entre nosotros, ¿de acuerdo? Y de mejorar cada día, de darnos ideas. Y esto lo vamos a lograr, bueno, pues con ese fenómeno asociativo. Fijaos que hay un elemento que me cuesta comprenderlo, y hay un 38%, casi 39% de los compliance officers que dice que no cuenta con una línea de denuncia, que no cuenta con un canal ético. De acuerdo, a mí esto me llama poderosamente la atención, porque dices, oye, entonces, ¿cómo estás evaluando la eficacia de tu sistema de gestión? ¿De acuerdo? He hecho en falta una pregunta para la siguiente, si es el número de investigaciones internas que hemos tenido dentro de la compañía, porque eso te marca el entorno. Fijaos que estamos hablando de un sistema de gestión en el que nos esforzamos en generar en cada una de las personas de la compañía algo que llamamos el liderazgo ético. Es decir, que seamos capaces de tomar decisiones no solo orientadas a un riesgo operativo, a un riesgo financiero, a un riesgo estratégico, sino a un riesgo de cumplimiento. Y esto no es responsabilidad del compliance officer. Y fijaos, ahí nos hemos equivocado. Yo lo voy a decir con todas las letras, compañeros, porque es muy llamativo que un 56% de los oficiales de cumplimiento encuestados cobren menos de 25.000 pesos al mes. Esto es una equivocación nuestra, ¿de acuerdo? Es decir, no hemos sabido vender que gracias a nosotros la compañía va a tener un retorno de la inversión importante. Y esto no es culpa de la empresa. Si la empresa puede contratar a un director financiero por 7.000 pesos, y es bueno, pues lo va a contratar. Es decir, ¿quién de nosotros no contrataría un Ferrari a precio de suru? ¿De acuerdo? ¿O comprarías? Pues claro, oye, si puedo obtener algo muy bueno a menor precio, lo voy a hacer. ¿De acuerdo? El problema es que, no sé cómo voy de tiempo, el problema es que el compliance officer no hemos sabido decir a qué diantres nos dedicamos. Oye, maestro, pero a ver. Adelante. Voy a volver a poner sobre la mesa esto. Se supone, tú vienes a conquistar las Américas de nuevo, y lo entiendo, pero cuando yo comencé con el tema del compliance, pues bueno, me topé con que lo trabajaba yo para General Electric. Pues claro, la política de la política de la política de la política. Anticorrupción ante todo, the spirit and the letter, y como tu servidor, pues muchos de los que hemos tenido la oportunidad de trabajar para transnacionales, hemos entendido el compliance a través de sus mejores prácticas. Entonces, si eso es así, yo te pregunto, ¿por qué diablos, con todo y todo, esas grandes corporaciones siguen teniendo, voy a tomar todo lo que han, los pequeños fragmentos que se han dicho aquí, ¿por qué no traemos entonces los sueldos como los traen en Estados Unidos? ¿Por qué no tenemos los bonos? ¿Por qué no nos sientan en vez de junto a la copiadora? ¿Por qué no nos ponen junto a la directora ejecutiva? ¿Por qué no nos ponen un titulotote? Aquí está Alan, el Chief Compliance Officer del mundo mundial atómico, responsable de cumplimiento. ¿Por qué no nos dan ese empowerment? ¿Por qué esas empresas grandes que sí lo hacen allá, por qué no lo hacen acá? Salva, porque tenemos que ganárnoslo, porque somos the new kid in town. Tenemos que ganárnoslo. Es decir, fichan a un compliance officer con un determinado perfil, y si sirves, irás creciendo e irás demostrando que dentro de tu compañía eres valioso. Si no, acabarás en la fotocopiadora. Es decir, el respeto. Puedes contratar a Benzema, ¿de acuerdo? Y te costará una millonada, pero Benzema cada día tiene que salir al pasto a demostrar que vale esa millonada, ¿de acuerdo? Y no solo esa millonada, que el año que viene, cuando se haga revisión de sueldos, volveremos a hablar y te diré, oye, es que yo valgo más, es que fíjate el retorno de la inversión que he tenido. Pero si no somos capaces de transmitir eso, y eso es culpa nuestra, ¿de acuerdo? Entonces nos iremos haciendo cada vez más pequeñitos. ¿De acuerdo? Y acabaremos, y fíjate, lo has dicho muy bien, oye, y las políticas de la política, oye, fijaos, las decisiones que toma compliance deben afectar al margen del proyecto. Cuando hacemos nuestra evaluación de riesgos y tenemos que estar en las reuniones donde se deciden los prospects, donde se deciden los proyectos, si nosotros nos limitamos a hacer un mapa de riesgos al año genérico,
la empresa no gana nada. Pero cuando nos sentamos y decimos, "Ay, vamos a ver, ¿tenemos proveedores externos? Sí, vamos a hablar del riesgo del proveedor externo. Y vamos puntuando. Y no vamos poniendo las cosas en colores, que queda muy bien lo de los colores, ¿de acuerdo? Pero no, es que este riesgo está en rojo. Olvídate, olvídate. Dime qué afectación tiene esto sobre mi margen. Mira, es que si incumplimos esto, nos van a sancionar con, me invento, 200.000 pesos. ¿Esto cuánto significa en el margen del proyecto? Un 0,02. Esa es la información que quiere nuestro director general, esa es la información que quiere operaciones. Si no somos capaces de dar esa información, cada día seremos más pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que Compliance tenga una metodología de evaluación de riesgos no genéricos, de proyecto. Oye, profesor, pues dos cosas. La primera, se te acabó el tiempo de tener. Llevas 12 minutos. Tengo un minuto de Aline y otro minuto de Gabriela. No, ya te los quité. Lo primero, ya no tienes minutos. Lo segundo, querido maestro, no estoy ni remotamente de acuerdo contigo. Estoy profundamente en contra de lo que dices, y eso es una maravilla. Ya ven por qué era feliz tomando clases con esto, ¿verdad? Pero ahí bueno. crecemos. Tú das tu opinión, yo doy la mía, y luego pues agarramos los guantes de boxeo y nos Porque por lo que, no sé, mis colegas lo que pueden, tal vez, es más, ¿qué les parece si los 5 minutos que le quedan a cada uno de ustedes, qué les parece si nos abocamos a esta parte de la discusión? Oye, es que... Propongo una cosa. Dime. Propongo una cosa. Decidme, entre los que estamos aquí, las personas que estamos aquí, ¿cuál es el control idóneo? Fijaos, el control idóneo para un compliance officer. Decidme. Y con eso analizamos. Y vemos si nos estamos equivocando o no. De acuerdo, que yo creo que no, porque aquí hay verdaderos especialistas. Pero fijaos, hay quien dice, no, el control. Yo doy mucha importancia al mapa de riesgos, a la política de compliance, al código ético. Olvídate de eso. Me voy a adelantar y voy a dar mi opinión. Y así voy a agotar incluso los 5 minutos de Alan. Los míos me los guardo para después. Pero fijaos, el compliance officer tiene que eliminar la incertidumbre. ¿Qué es el riesgo? ¿De acuerdo? Lo conocéis todos, ¿de acuerdo? El efecto que tiene la incertidumbre en la consecución de los objetivos. Tenemos que tratar de mitigar esa incertidumbre, pero no en general, para cada proyecto. ¿De acuerdo? Tenemos que dar información a la gente que tiene que tomar decisiones para que sepa cuánto cuesta el riesgo y ponerlo en negro sobre blanco, porque eso afecta al margen. Si no somos capaces de dar esa información, nos haremos cada día más pequeños, no seremos de utilidad. Y mañana estaremos pues en cualquier otro sitio. ¿De acuerdo? Esta es mi opinión, pero os quiero escuchar. Fijaos. A ver, pues entonces... Amigo, ¿puedo interrumpir rápidamente? Adelante, doctor. Creo que hay 2 factores adicionales que poner en la mesa. Uno es la existencia en muchas áreas del compliance as a service, que al final del día han tirado por los suelos el costo y bueno, digamos, el precio del compliance. Yo conozco empresas que dan compliance as a service, asesores, y que inclusive si lo sacas por hora te cobran 200 pesos la hora de asesoría. O sea, eso es real. Fíjate, perdóname, David, hemos visto los carteles de divorcios a 2.000 pesos. Pues ahora tenemos compliance a 2.000 pesos. Bueno, auditorías en PLD por 10,000 pesos, Néstor. Sí, existen auditorías por 10,000 pesos. Y la otra, en las empresas, salvo contadas excepciones, al compliance officer y al área de cumplimiento la ven como un gasto, no la ven como una inversión. Entonces son los 2 puntos que yo también dejo ahí en la mesa, que también nos pegan en la parte de la remuneración, en la parte de la ubicación física, en la parte de a quién le reportamos. Entonces creo que también vale la pena considerarlo. Pues ¿quién quiere abrir fuego? ¿Gabriela? Ya quitaste mute, ya. Tú ganas, échale. Bien, yo creo que y creo que es con lo que empezaba, yo creo que es un tema cultural, o sea, es un tema cultural que el compliance es relativamente nuevo en nuestro país, ¿no? No porque sea una materia nueva, sino simplemente porque implementarla aquí ha sido bastante trabajoso. Entonces, creo que algo de lo que apuntaban muy bien Néstor y David es el compliance officer debería sí mitigar riesgos o avisar cuáles van a ser los riesgos, en qué va a afectar y decirte, hey, estas son las red flags, y no necesariamente se ve como una accountability, sino como me estás echando a perder el trabajo o me estás echando a perder el negocio, ¿no? Eso es un punto. Y el otro punto es, ahora bien, si de todas maneras tú lo que vas a hacer es decirme las malas noticias, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, y tengo
estoy completamente de acuerdo con esto, donde es nuestra chamba, pues procurarnos una mejor imagen, procurarnos una necesidad, hacernos una necesidad del negocio. De todas maneras seguimos siendo el patito feo, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, cuando aprendemos, y es muy bien lo que decía Lynn, no solamente sabes de un poco del negocio ni de contabilidad, sino sabes de finanzas y sabes el retorno que le vas a dar a la compañía. ¿Por qué? Porque obviamente no vas a gastar en tantas sanciones, ¿no? Sino vas a lucir tu proyecto y vas a irte como en la línea planita. Creo que es la parte en la que nos falta, pero ese es un tema más bien de permear la cultura hacia la compañía y hacia el top management. ¿Por qué? Porque son quienes, obviamente, lo que decíamos, te van a dar el soporte y te van a escuchar. Son quienes finalmente van a tomar las decisiones y tu consejo respecto del riesgo que van a tomar o de que no van a tomar, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema más bien cultural y obviamente de falta de conocimiento. Creo que todavía estamos muy en pañales, como bien comentaba. ¿Quién quiere seguir? ¿Aline o Alan? Alan, ya le quito. Órale, échale. Gracias, Salvador. Yo quiero retomar todo lo que han dicho hasta aquí, que hay un punto bien importante adelante. En el tema de cumplimiento. El tema de cumplimiento no se ve como un área productiva dentro de las empresas. Por lo tanto, como no produce, entonces cuesta y es no importante para una empresa. Entonces, por eso yo decía que también teníamos que considerar el aspecto financiero de obtener esta parte del conocimiento financiero, de cumplimiento, porque no somos un área productiva o cuya función sea obvia, tan aparentemente a los ojos del consejo de dirección y las demás áreas de la empresa. Pero cuando lo vemos a nivel de ahorro en contingencias jurídicas, cuando lo proyectamos en un estado financiero, cuando lo proyectamos en un estado de resultados, cuando sabemos traducirlo a un idioma que verdaderamente impacte, entonces es donde nos volvemos relevantes. Ok, Alan. Sigo. Me siento como Laura en América. Venga, Alan, contéstale a Lynn. Gracias, Salvador. El punto que mencionó Néstor me parece, híjole, Néstor se caracteriza por esto, ¿no? Saca el elemento ahí del cual hay que hacer debate y me encanta eso. Yo no diría que el deber ser o la certeza es que nos tengamos que ganar ese lugar, ese respeto. O sea, no puedo decir si ese es el deber ser, pero lo que sí puedo decir y que he visto es que ese es el ser. Sí lo he visto en el día a día, que te tienes que ganar la posición, que te tienes que ganar el respeto, te tienes que ganar la silla. Y ojo, quiero responder la pregunta de Néstor y a lo mejor aquí sí vamos a coincidir en mayor medida. A mí me parece que el control hoy día del compliance officer fundamental es la información. ¿Cómo estás dando información de manera clara, de manera veraz y que sea útil? Yo también he visto, creo que típicamente o en un inicio muchos compliance officers daban información basada en normas, ¿sí? Un poquito al estilo de, es que la norma dice tal, lo cual nadie entendía más que ellos. Y hoy creo que tenemos que mencionar en una slide el contexto, cuál es la solución y cuáles son los siguientes pasos. Para tener 5 minutos con la dirección general y que esto se pueda aprobar, que puedan dar credibilidad a que la información que estamos proporcionando es de verdad basada en un análisis y que tenemos la capacidad para transmitirla. Yo he escuchado por ahí que alguien que no puede explicar en términos simples algo complejo es que no lo ha entendido. Entonces, a mí me parece que perdemos muchísima credibilidad cuando no somos precisos en la información que proporcionamos. Y atrás de ello, claro, hay toda una evaluación de riesgos, hay toda una contabilidad, etcétera. Pero me parece que el tema de información es mega relevante. Punto toral. Fijaos, antes de que me quite, fijaos, es muy importante esto, pero insisto, es que el compliance officer tiene que, tiene que ser un tipo formado, y tiene que ser un tipo formado y un tipo que conozca el negocio, ¿de acuerdo? Tiene que conocer cuáles son, y decía Alan muy bien, los elementos de entrada y los elementos de salida. Tenemos que ser capaces de explicar las cosas de una forma que la compañía lo comprenda. Y disculpadme el ejemplo, cuando en una reunión de proyecto, en un gate, bueno, en una fase avanzada del proceso de aprobación interno, revisando proveedores,
¿De acuerdo? De pronto el compliance officer dice, oye, no podemos contratar con este proveedor, no es homologable. ¿Por qué? Pues porque está en el listado de 69B, porque tiene una sanción de la OFAC, porque el director general o uno de las personas que es de los Ultimate Beneficial Owner, pues está metido en... Cuando des esa información, ¿de acuerdo? No te quedes ahí en el dato, no. ¿Sabéis qué pasa? Yo os tiro esto encima de la mesa y a correr. No, cuantifiquemos eso. ¿De acuerdo? De acuerdo a la metodología que tengamos, mira, vamos a ver, es que si contratamos con esta persona que curiosamente el Hugo es un funcionario, me invento, no me ha pasado nunca, es un funcionario venezolano, lo que vamos a lograr es que aparezcamos en listas de la OFAC o la Trade Commission en Estados Unidos nos sancione con la imposibilidad de contratar o nos ponga una sanción que se cuantifica en tanto. ¿De acuerdo? O fijaos, esta empresa está en el 69, eso va a significar que no voy a poder quitarme, no voy a poder deducirme las facturas y además, si lo hago y me pillan, y que me pillarán dentro de 3 o 4 años, resulta que me retirarán esto de mi impuesto de sociedades, serán capaces de revisar, si yo digo algo, de revisar 5 años antes de esa declaración que me han revisado mi impuesto de sociedades y además me meterán los recargos. Y esto se cuantifica en tanto. Y cuando en esa reunión tú das esa información y dices, ostras, esto es un 2% de mi margen y voy en el 15% del margen, es decir, solo en compliance me vas a reducir el margen en un 2-3%, esto es inasumible, no podemos ir, ¿ok? ¿Cuál es la solución? Y esta es la segunda parte. Demos una solución. Oye, vamos a hablar con la gente de compras y que nos consiga otro proveedor alternativo u otro socio de negocio, otro lo que sea. Entonces, compliance es importante ahí. Cuando damos esa información que sirve para gestionar riesgos. Y decía Alina antes, bueno, es que igual no es tan importante compliance. Fijaos, esto contrasta en la encuesta con que hay prácticamente un 80%, un 79.3% de compliance officer que dicen que cuenta con el apoyo de la alta dirección al respecto de las decisiones y políticas. Es decir, que de verdad la decisión o las opiniones de la gente de compliance en México se toman en cuenta. Al menos hay un 80% de gente que dice que sí somos de utilidad. Es decir, hay un 80% de gente que sí hace muy bien su trabajo y que se dedica a dar esta información. Nosotros, el compliance officer no mitiga riesgos, lo mitiga la operación, lo mitiga la empresa. Nosotros lo que hacemos es dar la información, porque sí tenemos las cosas encima de la mesa, tenemos esa the whole picture y somos capaces de ver qué es lo que hay, porque conocemos la operación, conocemos las personas y nos hemos tomado el tiempo de investigar. ¿De acuerdo? Y tenemos además las herramientas, que es uno de los elementos que también he hecho en falta, qué herramientas tecnológicas tienes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para evaluar el riesgo de terceros o de socios de negocio o de empleados, hacemos background checks. Es decir, qué herramientas tecnológicas tenemos que ayuden. Porque a mí me da igual si en mi equipo, para gestionar, me invento, 6.000 o 7.000 personas, si mi equipo es de 3 personas, pero además tengo herramientas tecnológicas que me facilitan la vida y que me automatizan controles, pues mi vida será mucho más calmada. Entonces, tenemos que ser capaces, la gente de compliance y las empresas, aquellos que nos estén escuchando, de definir muy bien la tarea, es decir, qué hace compliance, cuáles son nuestras baldosas, ¿de acuerdo? Para meternos ahí y ser capaces de ayudar, pero tenemos que definir muy bien cómo ayudar a la compañía, ¿de acuerdo? Para eso hace falta estudiar. Y hace falta conocer la ISO 31000, la 31010, la 30022, conocer COSO, conocer las líneas de defensa, es decir, ser gente que estudia, ¿de acuerdo? Y que estudia para afuera y para adentro, es decir, ser capaces de ayudar a nuestra compañía como nuestra compañía necesita ser ayudada. Pero ya no digo nada más, que ya me he fumado el tiempo. Claro. Néstor, te queremos, todos te queremos. No hay tema. Yo por mí te sigo escuchando. Tú ya me has sufrido pero en aras de lo que está programado, ya llegamos a los 10,000 pies, ya nos toca comenzar el descenso, porque pues obviamente nosotros les agradecemos siempre a ustedes, a todos nuestros ponentes, les agradecemos el tiempo que nos dedican, pero también entendemos que están todavía en jornada laboral. Permítanme comenzar a descender un poquito nuestra conversación. Yo les dije al inicio que estaba yo muy contento de poder leer esta encuesta que el doctor Merino nos hizo el favor de levantar. Y estoy muy contento porque decidieron expertas y expertos venir a analizar y decirnos de manera breve, decirnos qué es lo que ven y qué es lo que no ven en todo esto. Ahora yo les voy a decir lo que veo y lo que no veo. Primero, hay que decirlo claramente, esta encuesta es de carácter anónima, para empezar.
Eso es lo más importante. No sabemos si es hombre, mujer, si tiene 25 o 45 años, si es abogada, si es economista. Es materia, es materia en crudo lo que tenemos aquí. Pero lo que me está permitiendo ver de entrada es que en el mundo del compliance hay dos grandes universos, el financiero y el económico. Y creo que pocas veces han estado tan diferenciados los compliance officers si se dedican al tema económico o al tema financiero. Son dos animales totalmente diferentes. Y me queda claro que es importantísimo que hablemos de esto porque ya tanto Gabriela como Lynn lo han mencionado cada una, el impacto de que la compliance officer no haga su chamba, al final puede ser tremendo. Simplemente aquí me acaba de llegar una alerta de Vitol Group. Ya dijo que sobornó a funcionarios mexicanos, Vitol Group, ¿no? O sea, madre santa de mi vida. Y por supuesto que tenía una compliance officer y por supuesto que tenía protocolos de compliance y sin embargo, todo valió gorro. Quedó claro que Vitol sobornó a funcionarios mexicanos. Me queda claro que esta gran diferencia entre los compliance officers no vamos a poder llegar a un punto de equilibrio mientras que en México no tengamos un equivalente a la superintendencia de la superintendencia de sociedades colombiana, la famosa super sociedades, ¿no? Mientras no haya una entidad que trabaje con la misma fuerza con la que chambea la Comisión Nacional Bancaria de Valores, aplicable a las entidades mercantiles, no vamos a poder superar ese gap. Me queda claro que la forma de chambear entre unos y otros, Kristen dice que tiene que abandonarnos, ya ven, les digo, están en plena jornada laboral. Me queda claro que lo que tenemos que hacer es entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque en caso contrario, a lo que nos vamos a enfrentar es simplemente al impacto regulatorio, al impacto legal o incluso a ver en nuestra integridad física en riesgo cuando una compliance officer no hace la chamba. Yo estoy convencido de que algo estamos haciendo muy mal simplemente por el hecho de que a nuestras y nuestros compliance officers los tenemos no obstante el discurso, los tenemos en la cola de la escala evolutiva. Perdón, digo, Néstor, mi amigo, mi maestro, nos podemos pelear. Oye, Néstor, y terminando te espero en mi cantina de cabecera para terminar esta discusión como los meros machos, ¿no? No, yo me quedo encantado de platicarlo 7 horas más, pero a mí me queda claro que la evidencia está ahí. El compliance officer, la compliance officer siguen siendo personas que en buena medida no son escogidos por sus capacidades, sino por la posibilidad de manipularles. Oye, pues no en balde me pones a una chavilla de 20 y tantos años, casi recién salida de la universidad, a la que le puedes pegar un grito y pues bueno, ni modo, me hago para un lado. O agarras un pobre tipo de 50 años con esposa, 4 hijos y una hipoteca y te va a decir que sí absolutamente a todo. Le tienen más miedo a perder la chamba que a hacer lo correcto. Pero bueno, no sé, Néstor, creo que estás haciendo cara de que quieres decir algo. Es que esa es su chamba. Es que esa es su chamba. Entonces, no pueden tener miedo a perder su chamba, deben tener miedo a hacer mal la chamba, a acabar en prisión. Entonces, yo sinceramente. Sí, pero es el mundo del deber ser, Néstor, por Dios. Cuando haya que pagar, cuando tus hijos te digan, papá, dame de comer y les digas, es que prefieres ser honesto, no, hombre, no. Perdón, yo soy muy cínico, perdón. Aquí es la ley no es la Constitución ni los tratados internacionales, es la ley de selección natural lo que entra en juego aquí. Pero bueno, insisto, amigas, amigos, creo que este documento es necesario leerlo varias veces para no solo empezar a sacar estos pequeños datos, sino comenzar a leer entre líneas lo que tal vez no nos están diciendo nuestros colegas. Colegas que tal vez no tienen el micrófono que tienen ustedes, no tienen la capacidad para
auténticamente decir, bueno, pues esto no me está gustando, cuídate mucho, vaya Dios. Hay que entender lo que nos están diciendo para poder, en la medida de nuestras posibilidades, comenzar a generar acciones correctivas. Tal vez esta plática pequeña entre amigos, tal vez no trascienda, pero tal vez quienes nos han escuchado más adelante digan, oigan, pues yo escuché a Néstor, yo escuché a Gabriela, yo escuché a Lynn, yo escuché a Alan, escuché a un tal Salvador haciendo estos señalamientos, y tal vez se lo platica a alguien más y se comience a generar un cambio. Pero me queda claro que en el sector financiero, los compliance officers están sujetos a muchas presiones, tales como sueldos bajos, como falta de apoyo de la dirección, y eso, y ojo, perdón, y aquí ocupo dar una disculpa. Siempre decimos los y las compliance officers, pero ¿y los analistas de compliance? ¿A ellos qué? Son chavos que con sueldos todavía más bajos, que yo los visualizo encadenados a una computadora simplemente viendo operaciones. Pero bueno, esa es mi percepción. Como sea, y si no tienen ustedes, si quedó algo en el tintero, o si nuestro amigo el doctor David Merino tiene algo que mencionar, sino para cerrar la conversación del día de hoy. Pues nada, querido amigo, solo que pues hay que perfeccionar la encuesta. Es un primer intento que hicimos y que bueno, pues vamos a perfeccionarla y a trabajarla para tener todavía más información con respecto a esta actividad, ¿no? Que creo que es muy, muy importante. Pues mil gracias a todos y bueno, pues a nombre de la Comisión de Cumplimiento y Buenas Prácticas, también agradecer a nuestros brillantes ponentes, además de grandes amigos a los que se les quiere, se les admira y siempre se les aprende. Ciertamente, doctor. Pues igual, Néstor, Aline, Alan, Gabriela, en verdad, gracias a todos ustedes por el tiempo, por su generosidad, y nunca olviden que la barra mexicana, pues siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Aquí siempre vamos a estar dispuestos para escuchar todos los puntos de vista, incluidos los de Néstor, también esos, pero esta es su casa, y no duden que los y las volveremos a invitar para platicar con nosotros. Muchísimas gracias a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias, Salvador. Un abrazo fuerte. Abrazo a todos. Chao, gracias. Cuídense mucho. Gracias por todo. Hasta cuando sea. Bye.